Es un gusto recibirlos desde los estudios de Trimax Live. A ustedes que están del otro lado de la pantalla y nos acompañan jueves a jueves, semana a semana, desde 2023 en esta propuesta periodística para un momento, una charla que esperemos les sea útil, que sea entretenida, que pasen bien y que conozcan más a la persona que elegimos para charlar. En este caso, esta noche vamos a charlar con Thalía Piñeiro, una joven boxeadora uruguaya de 28 años que se perfila nuestra próxima campeona mundial. ¿Te presenté bien? Excelente, mejor posible. Thalía, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. A las órdenes. ¿Qué querías ser de niña cuando fueras grande? Mira, tuve como muchas facetas. Tuve la faceta de veterinaria, me acuerdo que mi madre siempre me decía que a mí me encantaban los animales, que capaz que iba a ser veterinaria, viste, ya como que ponía eso en la cabeza. Después, nada, por mi nombre, Thalía, cantante. Está bien. O sea, quería ser cantante. ¿Y te llamás Thalía por Thalía? Sí, me llamo Thalía por Thalía. Estaba el boom de las novelas, todas las novelas, mi madre miraba todas. Y bueno, me puso Thalía. Claro, ella era María la del Barrio. María la del Barrio, tal cual. Después hubo un tiempo que bueno, quería... Ahí te vemos chiquita, ¿cuántos años tendrías ahí? Y ahí tenía 5 años, mirá, eso eran los primeros días de jardín. Después hubo un tiempo que también quería hacer deporte, no sabía qué, pero claro, en realidad en esos tiempos era medio difícil porque, por ejemplo, no sé, algún deporte gratuito y ahí en el barrio, en la vuelta, casi que no había. Y nosotros en realidad lo que era la parte económica tampoco que estábamos tan holgados en cuanto a pagar algún club o algo de eso. Entonces era medio difícil. Bueno, después fui creciendo, empecé a ir a la escuela, al liceo, y en el liceo habían campeonatos de fútbol y esas cosas, y algunas que otras veces me anoté, pero no era algo que me gustara tanto. Y después, cuando me empezó a ir mal en el liceo, empecé a portarme mal, a juntarme con los niños malos, por decir así, del salón. Me acuerdo que tenía un noviecito que era el más fatal de la clase, el típico, viste, que todos le tenían miedo, que se mandaba a las 1001 y yo lo seguía de atrás. Sí. Bueno, empecé a repetir en el liceo, o sea, hice como 3 veces segundo, repetía. Y en realidad lo más loco es que me acuerdo que las criptas siempre me llevaban a la administración y me decían que cuál era el problema, que por qué, o sea, que en realidad o sea, me iba bien, o sea, era inteligente. En rendimiento te iba bien. Era una niña inteligente, o sea, cuando me decían, cuando el problema era la conducta. Claro, cuando te forzás y cuando haces las cosas las haces bien, o sea, no tenés problema de que seas una burra, por decir así. El tema es, bueno, las juntas que tenés, tu actitud. Inclusive, o sea, me decía que cuando, por ejemplo, no iba, Anthony se llamaba, el noviecito, cuando Anthony no iba al liceo, yo era otra. Eras alumna ejemplar. Era otra, claro. Entonces, nada, me empezó a ir mal, mi mamá me sacó del liceo, me puso en la UTU y hice un curso de panadería. Mirá vos. También. En realidad, en el curso ese me fue muy bien. O sea, me gustaba, aparte, me fue bien, lo pasé bien. Lo que pasaba era que después el curso siguiente, o sea, para continuar el curso, para hacer la parte más avanzada, también era pago. Y como te digo, no teníamos los recursos para pagar un curso. Y bueno, después en realidad... ¿Tu viejo laburó en la construcción? Sí. ¿Tu mamá ama de casa? Mi mamá ama de casa, mi padre toda la vida laburó en la Constru. Y antes de en el barrio Casaballe, ¿no? En el barrio Casaballe, todo eso en el barrio Casaballe. Hubo un tiempo que estaba complicado el tema del trabajo, cuando estuvo la crisis y esas cosas, que mi padre trabajaba en la feria. Yo me acuerdo que trabajaba por las frutas y las verduras. Y eso era lo que más o menos manteníamos. Nosotros vivíamos en la casa de una amiga de mi mamá. Vivíamos todos juntos, ahí viste una casita. Nosotros vivíamos en el cuarto prácticamente. Y obviamente hacíamos las cosas ayudábamos con las cosas de la casa y eso. Pero claro, siempre vivíamos en la casa o sea, no teníamos nuestra propia casa. Y después, por suerte, pudimos mudarnos y alquilar, que cuando mi papá consiguió otra vez de trabajo en la construcción. Y bueno, nos fuimos a alquilar una casita.
que bueno, mi madre ahí vivió 22 años, que hoy hace una semana que se pudieron mudar para otra casa un poco más grande. ¿Y el boxeo cómo llega? Mirá, el boxeo en realidad llega como medio de rebote. Mi hermana tenía una amiga que se llama Ani, que siempre la nombro, que ella hacía boxeo. Hacía boxeos ahí en lo de Carlito, que le decía. Y ella siempre contaba que hacía y que le gustaba y no sé qué. Y un día estábamos ahí charlando y me dice, ¿vos por qué no haces boxeo? Y dice, vos te haría bien hacer algún deporte. Y dice, y me parece que te veo como ese perfil, ¿viste? De ir de guerrera. De ir a las piñas, ¿viste? Yo era alta quilombera. Entonces me dice, te veo, ¿por qué no? Y después me pasó eso de que fui un día, le planteé a mi madre, no, boxeo no, que cómo vas a hacer eso. Que me parecía violento para una dama. Que es un deporte de hombres, que es un deporte violento, que te van a lastimar la cara, que te van a desfigurar, que no. Y bueno, tuve que recurrir a mi padre, o sea, a preguntarle a papá, ¿viste? Y era como la parte más difícil, porque, ¿viste? Era típico, papá todo el día trabajando, mamá ama de casa, entonces siempre que precisaba algo, quería algo, era mamá. Sí. Y si mi madre me decía, preguntar a tu padre, era no. Arrancabas perdiendo. Era no, o sea, yo ni siquiera iba a preguntarle porque sabía que cuando me decía eso era porque era no. Entonces, recurrí a mi padre. Dije, bueno, madre, que me diga que no. Y la verdad que me sorprendió, me dijo que sí, que obvio quisiera. ¿Cuántos años tenías? Y ahí tenía 14 años, estaba a una semana de cumplir los 15, me acuerdo. Bien. Y mi papá me apoyó. Y justo resulta que el gimnasio era ahí cerca en el barrio, era un par de cuadras, entonces podía ir caminando perfectamente. Mi madre me llevaba y me traía. Entonces, todo se dio como para que lo hiciera. Y bueno, arranqué a entrenar. Ahí ibas a probar algo nuevo. Ahí iba a probar, sí, era como, bueno, a ver. ¿En qué momento te enamoraste del deporte? Y mirá, después que de la primera clase, creo que ya después de ahí dije, esto me encanta. Mirá vos. No sé qué es, no sé qué hay, pero me encanta. También al principio, ¿qué pasa? Mi papá siempre fue una persona muy resguardada, muy que nosotras, por ejemplo, no salíamos mucho. Digo, nosotras por mí y por mi hermana, ¿no? Sí. No era de dejarnos salir mucho, ni a cumpleaños, ni cosas así. Entonces, siempre estábamos en casa. No salíamos mucho. Inclusive, por ejemplo, yo era chica, bastante chica. O sea, salir a jugar o salir a estar en la vereda era, el horario que papá estaba trabajando. O sea, papá llegaba a las 5, a las 4:30 para adentro. Nada, andar en la calle, ni nada de eso. Entonces, claro, para mí fue como una salida, ¿viste? Fue como, un lugar a donde salir de mi casa. Entonces, claro, después que descubrí ese mundo fue como que, wow, yeah. ¿Y esto dónde estaba? Talía, en un momento dado, conoces las drogas. Sí. Que te meten en un camino jodido del que te costó salir. ¿Recordás la primera vez que te convidan y la primera vez que consumiste? Mira, yo arranqué a consumir, en realidad arranqué fumando marihuana. O sea, fue como lo primero que probé. Sí, fue en un cumpleaños, me acuerdo que no te va a hacer nada, no es típico, ¿viste? Sí. Dale, probá, no sé qué. Probé, o sea, obviamente en el primer pegue te reís y te divertís y es todo mágico, todo colores, todo hermoso. Y bueno, después con el tiempo seguí. O sea, claro, ahí está el clic, ¿no? Sí. Mirándolo hoy, que ya estás limpia hace mucho tiempo, ya me dirás desde cuándo, pero para muchos consumen marihuana, que de hecho es de venta libre en la farmacia, y queda ahí. Para otros, en cambio, es una puerta de entrada a otras drogas. ¿Fue tu caso? Sí. Digamos, decías, esto ya no me hace nada, quiero probar otra cosa. Sí, 100%. Nada, es eso. Yo digo siempre, o sea, las juntas no te hacen lo que sos. Vos sos lo que sos y si querés ser no más del montón, haces lo que hacen los demás. Pero a veces en eso de estar ahí reunido, dale, vos no seas aburrida, fumate un porrito, no te va a hacer nada y y arrancás ahí. Y en mi caso, sí, yo no pude parar. O sea, no pude parar en cuanto a, empecé con un porrito cada tanto, después un porrito más seguido, después uno todos los días, después 2, después 3, después, no sé, ibas para la esquina y, dale, vamos a fumar un porro, dale, y después vas para la otra esquina y en la otra esquina están los otros gurises, dale, y así estás, y todo el día fumando estás. Entonces... ¿Y qué vino después del cannabis?
Mira, después del cannabis, en realidad, probé la merca. Cocaína. También, estás ahí. Ahí también pensaste, no me va a hacer nada, yo lo voy a poder controlar. Sí, pensé inclusive, digo, o sea, pruebo ahora y después no pasa nada. Sí, no pasa nada. Después está, obviamente, el alcohol, o sea, antes de la cocaína tomas alcohol y cuando estás medio alcoholizada, tomate, probá esto que se te va a ir un poco el alcoholismo, que estás en pedo, se te va a ir un poco. Y así, viste, como que con una droga contrarrestás la otra y bueno, cuando quise ver era un desbalance, ¿viste? Ya después era tipo salir los fines de semana y bueno, y drogarme, con lo que hubiera inclusive. Que hasta eso, ¿viste? A veces ni siquiera sabes que estás consumiendo porque de repente te da alguien que conocés todavía, pero si te da alguien desconocido, así, tomá, te conseguí. Y cuando querés ver, estás fumando algo, tomando algo que no sabes ni qué estás tomando ni qué estás fumando. Pero por suerte pudiste salir de las drogas y de eso, de la ayuda del deporte y del amor, vamos a hablar a partir del bloque que viene. Vamos a una pausa, ya venimos, estamos en Seré Curioso. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan al mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Thalía, veníamos hablando de tus comienzos con el consumo de drogas y cómo fue escalando, ¿no? Desde marihuana, cocaína. En un momento dado probás pasta base de cocaína, que es, vos lo sabés más que yo, lamentablemente, la peor droga, la más adictiva, la más dañina, la más peligrosa y la que en caso de no parar te lleva directamente al cajón. ¿Por qué consumiste una droga tan jodida? ¿Es por aquello de decir quiero pertenecer, quiero formar parte, no voy a ser tan cagona de decir que no? ¿Qué te lleva a la pasta base? Mira, en realidad fue esto de hacer del consumo una rutina. Fue un poco eso en realidad. Después que probé la cocaína y la marihuana, las entreveré. Las consumía juntas, o sea, nevado que se llama, que es marihuana con cocaína. Que es aún más fuerte y más adictivo, sí, ¿no? Sí, es mucho más fuerte que fumar un porro y sí, también, o sea, es como tomarla, o sea, es lo mismo. Y decime una cosa, me detengo ahí. Sí. ¿Qué sentías? Para alguien que nunca consumió pasta base o en este caso nevado que era mezclado con cocaína, tras consumir, ¿cómo te sentías vos? Mira, cuando consumía... Porque supongo que lo haces para sentirte bien, que todo lo malo viene después, pero en el momento te debes sentir genial, no sé, dime tú. No, en realidad. O sea, en realidad es súper loco porque, claro, es la adicción. O sea, vos no te das cuenta que en realidad lo haces por adicto. Después que comenzás, las primeras veces capaz que el efecto es como que te sentís como más despierto y más vivo y más atento a todo, y después con el tiempo lo que te pasa es que te entra la paranoia, que te empezás a ver cosas donde no las hay, que empezás a sentir que la gente te está mirando, te está observando, que se dan cuenta que estás en ese estado. La sensación en realidad no es linda, inclusive te da como taticardia, o sea, tenés un montón de efectos que son
totalmente desfavorables en realidad a la hora de consumir. Y una vez que sentís que eso ya no te hace el mismo efecto, vas por algo más fuerte. Que fue lo que me pasó a mí en realidad. Después que el nevado ya no era lo suficientemente fuerte, pasé de en vez de ponerle cocaína, le puse pasta base al porro. Y también la sensación es horrible. Aparte, te escondés porque sabes que estás haciendo las cosas mal, tenés miedo de que te descubran, pero a la misma vez no te importa porque lo haces en plena luz del día, vas a la boca y comprás y no te importa. Si te están mirando, si te vieron, si... O sea, ¿Te privabas de comer? ¿Te privabas de comer por consumir? Sí, en realidad no es que te privás, sino que el hambre se te va. Y si tenés plata, antes de ir a comprarte comida, vas a ir a comprarte droga porque en realidad no tenés hambre. O sea, se te cierra el estómago, te empieza un dolor de estómago, te empieza como unos nervios así, se te cierra el estómago. O sea, porque... la droga hace eso, o sea, hace que vos dejes de alimentarte, dejas de comer, dejas hasta de bañarte, te voy a decir, o sea, dejas de cuidarte, dejas de amarte, o sea, lo que hace es te quita el amor propio. Porque está buena esa frase, dejas de amarte. Dejas de amarte, sí, 100%. 100% que es lo que, o sea, el efecto más grave que tiene las drogas es el dejar de quererte. Viste que dicen que vos para querer a alguien más tenés que quererte vos primero y esas cosas. Y sí, dejás de quererte vos, ya no te importa más nadie. O sea, claro, le haces daño a todo el mundo y no te interesa. ¿Llegaste a robar en tu casa para comprar droga? Sí. Le mentí a mi mamá, le decía que era plata para comprar, no sé, a veces iba, mamá, ¿me prestabas para comprar, no sé, cebolla, morrón, que me falta para hacer un guiso? Mi madre siempre dispuesta, ¿no? Mi madre siempre... Jamás me iba a dejar en banda. Y sí, tomá, yo te doy, no sé qué. O ma, me prestás que voy para un ómnibus, que necesito ir, que tengo una entrevista de trabajo. Sí, tomá para el ómnibus. Y precisás para comprarte algo para comer. Sí, dame. Y ya ahí, viste, y esa plata no era ni para ir a buscar trabajo, ni para comer. O sea, era para consumir. Y después llegué a entrar a la casa de mi madre, ir a la casa de mi madre ahí y robarle. O sea, robarle plata al monedero. O sea... abrirle el monedero y sacarle plata, y que a veces después yo me acuerdo que a veces hablaba con ella me decía, no sé, yo estaba segura que tenía plata, que tenía 200 pesos y no sé qué hice. Y claro, mi madre jamás... ¿Y ahí no te daba culpa? Sí, obvio, sí. Pero la adicción podía más. En el momento, o sea, en la transición de la adicción, durante el consumo, sí, te daba, pero ¿qué pasa? Es tan grande la adicción. ¿La adicción ganaba más? Sí, era un ratito y se te iba. ¿Y qué momento del día era peor? ¿La mañana, la noche? La noche. La noche. Yo consumía de noche. Durante el día, ¿qué pasa? Durante el día, yo cuando consumía bazoco, que se llama, consumía con el que era mi pareja. Entonces, éramos los dos consumidores dependientes. O sea, yo dependía de él para consumir y él dependía de mí. Esa pareja no fue muy conveniente para tu salud, ¿no? En realidad, sí, ninguno de los dos éramos convenientes para ninguno de los dos, porque los dos nos potenciábamos en realidad. Nos potenciábamos en el consumo. Estuvimos muchos años juntos y bueno, llegó un momento en el que, inclusive, ¿qué pasa? Habían momentos en los que hablábamos del tema y tenemos que parar, esto no puede seguir, vamos a terminar mal, mirá cómo estamos y estamos flacos y toda una charla así re linda, y ya era como que renacíamos, ¿viste? Bueno, ahora sí, ahora encaramos. Pero llegaba la noche y yo empezaba, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y él, no, ¿qué vamos a hacer de qué? Dale, ¿qué vamos a hacer? Tipo, ¿viste? Entonces yo lo incitaba a él a conseguir plata para consumir. Sí. Entonces, y cuando no era al revés, cuando no era él que me incitaba a mí, yo decía, no, hoy no. Y él me decía, no, pero ayer yo dije hoy no y ahora no es cuando vos quieras. Entonces así los dos siempre estábamos en ese ping-pong de, bueno, si no era él, era yo. Y consumíamos igual. ¿Llegaste a pensar en la autoeliminación? Sí, llegó un punto en el que sentía que no soportaba más. La relación era un caos. O sea, éramos los dos súper tóxicos los dos. Después nuestro ambiente, nuestro alrededor estaba muy reducido a nosotros dos porque éramos, como te digo, dependíamos el uno del otro, entonces todo el resto no importaba. Él dejó de lado su familia, yo dejé de lado mi familia y bueno, solo nos importaba drogarnos, solo nos importaba eso, porque ya ni la relación nos interesaba, porque ya no había tal relación. Porque ¿Y qué llegaste a pensar? El vínculo que teníamos era de consumo y después dije, no aguanto más, no quiero vivir más así, o sea, esto no es vida. O sea, quiero salir, pero no puedo. Quiero salir, pero no sabía cómo hacerlo. Y después también
yo quería salvarme y salvarlo a él también. Y segura que él también, o sea, él quería lo mismo. Pero claro, era tan grande la adicción y la dependencia que inclusive dependencia en todos los sentidos, dependencia emocional, dependencia de consumo, o sea, todo. Entonces dije, no quiero vivir más así. Sentía que no era vida porque después llegó un punto en el que yo me acuerdo que siempre cuento esto, que yo me miraba en el espejo y era súper loco. Y lo pienso y me angustia un poco porque es algo que fue mi peor momento. Estoy segura que sé que fue mi peor momento. De mirarme a los ojos y decir, no estoy. O sea, ¿esa quién es? No soy yo. Esa que está en el espejo no soy yo. La mirada estaba perdida porque yo digo que la droga lo que hace es te pone prisionero de vos mismo. Entonces vos estás adentro tuyo, pero no podés ejecutar, no podés hacer nada. Es como que estás ahí en el volante, pero el auto anda solo. Es una cosa así. Entonces, no llegaste a intentarlo de todos modos. No, tuve como un montón de opciones. O sea, pensaba cómo, qué iba a hacer. No llegué al punto de intentarlo porque no era... No sé si lo suficientemente valiente o cobarde como para hacerlo, porque no sé si sos valiente o sos cobarde si haces eso, ¿no? Te entiendo. Y todo esto, en esos momentos de consumo, ¿dónde quedaba el boxeo? ¿Habías dejado el boxeo de lado? ¿Seguías entrenando? Porque me imagino que tampoco tenías fuerza para subirte al cuadrilátero. Mirá, en realidad yo cuando arranqué boxeo yo tenía 15. Yo arranqué el tema de consumo como a los 21 más o menos, a los 20, 21. Entonces... lo que tenía era que el boxeo siempre estaba ahí a la vuelta. O sea, yo podía ir al gimnasio, a veces iba a tomar mate, a veces iba a entrenar, entrenaba 2 o 3 días, dejaba, volvía, después yo me separaba, volvía a entrenar para hacer algo, después volvía a juntarme, volvíamos a consumir, y era eso, ¿viste? Era todo el tiempo ir y venir. Siempre estuvo presente ahí y jamás, o sea, por ejemplo, Carlitos... Pero ya no te lo tomabas tan en serio. No, ya no era algo de, quiero hacer esto. Carlitos Balestrino, que fue mi primer entrenador, que fue el hombre que me metió en ese deporte y yo estoy segura que fue él el que me hizo enamorarme de este deporte por cómo me lo presentó. Porque él en realidad lo que hizo fue, nos inculcaba... ser buenas personas. Siempre me decía, yo prefiero que de acá del gimnasio Thalía salga buena persona antes que buena boxeadora. Porque si vos sos una buena boxeadora y no sos una buena persona, yo acá no te quiero. Así me lo decía, ¿viste? Muy bueno. Entonces él inculcaba ese tipo de cosas, esos mensajes que me marcaron. O sea, marcaron mi adolescencia a mi adultez. Me dieron algo de decir, esto está bueno, esto es lindo, esa palabreo, ¿entendés? Entonces... siempre estuvo a la vuelta y me acuerdo que él iba a mi casa, a la casa de mi madre en realidad, y hablaba con mi madre y le decía, che, que Thalía, que está mal. Y claro, mi madre siempre me dice que ella no se daba cuenta. No hay peor ciego que no quiere ver. Ella sabía que algo pasaba, pero no entendía la dimensión real de lo que estaba sucediendo, porque no lo quería ver, no lo quería aceptar. Sí. Hasta que conociste a tu actual entrenador y también pareja, Alexis Flores, y él te ayudó a salir del infierno de las drogas. Me dijiste para Bichos de Ciudad, ahí veíamos la charla que teníamos mientras entrenabas, que él plantó una semillita en vos y revivió esa pasión por el boxeo. Pero de eso, si te parece, hablamos en el bloque que viene. Buenísimo. Vamos a una pausa. Estamos charlando con Thalía Piñeiro en la noche de Seré Curioso. Hoy armas las maletas para emprender el viaje. Grupo Gama. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país.
Miren lo que tengo acá, los lentes de Óptica Ruglio. Me los pongo para decirles, ¿necesitas anteojos multifocales? Agárrate fuerte porque esta promo te vuela la cabeza. Con la compra de tu armazón más cristales multifocales, te llevas un segundo par completo de regalo. Escuchaste bien, otro armazón y otros multifocales de regalo. 2 pares, una misma receta, elegís uno para el trabajo, otro para salir, uno clásico, otro un poco más jugado. Pasá por cualquiera de los 4 locales o entrá en la web opticaruglio.com.uy porque ver bien también es verse bien. Óptica Ruglio, viví tus lentes. Estamos charlando con Thalía Piñeiro. Hablaba en el bloque anterior de tu entrenador y pareja, Alexis Flores, y cómo él te ayudó a salir de las drogas. Él me dijo para Bichos de Ciudad que no se asustó ni escandalizó al conocer tu historia cuando empezaron a charlar y vos le contaste lo que habías padecido, porque ella había pasado por eso. ¿Qué consejos, producto de su experiencia, recogiste de Alexis que te sirvieran como herramienta para tomar envión? ¿O cuando lo conociste ya estabas distanciado de las drogas? Sí, mira, cuando lo conocí yo estaba en la primera etapa de dejar de consumir. O sea, ahí hacía unos meses que yo había dejado. Que en realidad ¿Pero tenías recaídas o no? O sea, es la parte como más difícil porque justamente estás como muy propenso a una recaída. O sea, es como que lo mínimo y recaes. O sea, no sé, tenés un mal día, la mínima excusa, porque también es eso, o sea, el consumo es eso, buscás excusas. O sea, buscás, estoy mal, estoy triste, pasó esto, pasó aquello, me fue un día malo. Y tengo ahí, algo para festejar, sí, sirve. Sí, estoy mal, sí, sirve para tal levantar. Cual. Así, entonces, cuando yo me acerqué al gimnasio, o sea, ahí al dojo, que era donde entrenábamos antes, no sé, él vio algo. O sea, él vio algo. Y él me lo dijo aparte. Vio potencial en vos. Yo, en realidad, cuando arranqué en ese gimnasio, arranqué con otro entrenador. Y estuve un tiempo, no sé, capaz que un mes. Te estoy hablando poco y nada. Y después, con ese entrenador, tuve unos conatos, ahí tuve unos problemas y dejé de ir. Y como al mes y medio, más o menos, Alexis me llamó. Me llamó por teléfono preguntándome qué pasaba, que no estaba entrenando, que no sé qué. Y le dije que había tenido problemas con el otro muchacho que había entrenado, no sé qué. Me dice, bueno. Dice, pero date una vuelta por acá y charlamos. Y fui al gimnasio, tuvimos una charla. Y él me dijo, bueno, me dice, mirá, me parece que bueno, tuviste problemas. Y dice, podés entrenar con nosotros igual. El muchacho ese ya no estaba más dando clases. Podés entrenar con nosotros. Dice, porque yo veo algo. Veo que tenés con qué, o sea, que tenés eso que se necesita. ¿Él te ayudó a encontrar un rumbo, un objetivo? Alexis me dio un propósito. O sea, fue algo como mucho más grande que simplemente empezar a entrenar. Me dio un propósito, o sea, me hizo creer en mí también, porque yo sabía que tenía algo. Yo en algún punto de mi interior sentía y sabía que algo había, que algo más había. Y también Carlos Balestrino, que fue el primero, también siempre me decía que tenía condiciones, que podía ser buena, siempre me metía esas cosas en la cabeza, por decir así. Sí. Entonces, de alguna manera, había algo. Y ahora, Alexis lo que hizo fue, yo siempre digo, era una pequeñita llamita ahí apenas, y él la encendió. Está muy bien. Ahora, convengamos que vos no fuiste a una clínica de rehabilitación, no apelaste a profesionales. Saliste sola de ese infierno, con mucha voluntad y mucho esfuerzo, ¿no? Sí, mira, el primer paso, como quien dice, que di fue cuando un día que llegué a la casa de mi mamá, que llegué en un estado pésimo, o sea, llegué muy drogada a la casa de mi madre. Me acosté, me acuerdo que llegué de madrugada, me acosté en la cama con ella y me sentía mal, obviamente no me podía dormir y en la mañana ella se levantó y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y le dije, me siento mal y sentía que me estaba muriendo. O sea, la sensación era de que me estaba muriendo. Y me empecé a poner pálida, blanca, mi madre llamó a emergencias, llegó el médico y el médico lo primero que me preguntó si consumí algo. Y le dije, sí, consumí pasta base, adelante de mi madre. Esa fue la primera vez. ¿Y tu madre no sabía? No. Esa fue la primera vez que largué, que dije, adelante de mi madre. Mi madre se rompió en llanto, yo también, o sea, lo que pasó ese día es que me quebré, literal, me vino como un ataque de pánico, así un ataque de ansiedad, una cosa así.
el médico me calmó ahí, me habló, no sé qué. Me dio un tranquilizante, todo, y me dio pase al psicólogo. Al psiquiatra, en realidad. Una cita con el psiquiatra. Y me dijo que yo necesitaba buscar ayuda, que ellos eran profesionales, que me iban a ayudar, no sé qué. Y bueno, me dieron cita como para, no sé, como 2 semanas después de que el médico fue. Entonces yo esas 2 semanas estuve que mi madre estaba así todo el tiempo controlándome, mirándome. Yo no podía ni ir al almacén. O sea, no me dejaba ni siquiera ir al almacén. Claro. Y si iba al almacén, iba conmigo. O sea, no me soltaba, ¿viste? Bien. Bueno, fui a la cita. En realidad lo que hicimos fue, me preguntaban, hacían preguntas, yo contestaba, hablé un montón sobre mi padre, hablé un montón sobre la relación que había tenido, hablé sobre las drogas, cuáles eran mis objetivos y esas cosas. Y bueno, me acuerdo que me mandaron pastillas. Me mandaron pastillas para dormir, para bajar la ansiedad, de esa pastilla mandaron, no sé, 2 blisters y tomé 4 pastillas, habré tomado, y dije, bueno, esto no puede hacerse algo que tenga que todos los días depender de las pastillas, porque si no al final salgo de una droga para meterme en otra. Porque también conocía a un montón de gente que eran adictos a las pastillas. Sí. Entonces fui a la segunda cita y fue la misma rutina. Fue hablar de mi pasado, de mi vida, de cosas, y me dieron más pastillas. Y me senté en una esquina. Siempre que paso por ahí en el ómnibus miro la esquina y me acuerdo de ese momento. Me tomé un momento, fue como un despertar, como no puedo explicarlo porque es algo súper loco. Y me senté en la esquina y dije, listo, o sea, a partir de hoy voy a cambiar mi vida, basta. O sea, basta de lo que sea que me esté pasando, basta. Tiré las pastillas, dije, no voy a depender de esto porque quiero salir de las drogas, no me quiero meter en otra. Porque me iba a volver adicta de cualquier otra cosa que hubiera empezado a consumir, me iba a ser adicta igual. Entonces tiré la pastilla y dije, está listo. ¿Y desde cuándo? La vida. ¿Desde cuándo sentís que estás recuperada totalmente y dejaste las drogas? Creo que desde ese día. ¿Pero de cuándo estamos hablando? Y yo tengo 28 años, ya van a ser 5 años. Hace 5 años que estás limpia. 5 años que estoy limpia, sí. ¿Tampoco tomas alcohol? No tomo alcohol, no, nada que tenga que ver con ninguna sustancia. Está muy bien. Vamos a hablar de boxeo, porque hoy sos la número 1 en tu categoría. ¿Recordame esa categoría? Super Mosca. Super Mosca. Número 7, Super Mosca en el mundo. Número 2 en WBA. ¿Todo eso es producto de qué? Si te pregunto, todos estos buenos números que te respaldan tu carrera, ¿son producto de qué? Son productos de trabajo. O sea, porque a veces la gente me pregunta, ¿y cómo hacés? ¿Y cómo hiciste? En realidad es como cualquier otra carrera, es trabajo. Es dedicarle horas, dedicarles tiempo, dedicarle tu vida a eso que haces. Alexis lo que me enseñó es él me mostró el camino. Me dijo, el camino es este. Ahora vos podés hacer lo que quieras. ¿Podés desviarte del camino cada tanto? Sí, obvio. Pero ahí te vemos. Eso es una pelea. Bueno, no, ahí estabas charlando conmigo, no es una pelea. Pero y has ganado estos números, ¿estás invicta? Estoy invicta 8-0. 8-0, una por nocaut. ¿Qué tan loco es pensar en Thalía Piñeiro? Ya te lo pregunté, pero el público se renueva. En vos como campeona del mundo. Cuando te lo pregunté me dijiste que con esta tenacidad y esfuerzo que tenés hoy, no era locura pensar en eso. No, creo que esta Thalía que está hoy, hace 2 años, te hubiera dicho que era súper lejano. Pero hoy por hoy no. Creo que estamos haciendo las cosas bien. Yo lo que creo que más nos identifica y nos saca como nos pone en ese lugar en el que estamos es el trabajo. O sea, nosotros vivimos para esto. Esto es nuestra vida. Nosotros nos despertamos y nos acostamos respirando boxeo. Digo nosotros por mí, por mi pareja, que también es mi entrenador, y el equipo. O sea, tenemos todo un equipo alrededor de nosotros que hemos formado, que hemos creado, que es psicólogo, nutricionista, preparador físico, o sea, un montón de gente que también trabajan por y para nosotros. Entonces, sí, está bien, pero vos necesitas un empleo, vos no podés vivir hoy, sé que es tu anhelo, poder vivir del boxeo, pero hoy que no podés vivir del boxeo, necesitas un empleo fijo.
Por un lado necesitas un empleo fijo para mantenerte y por otro lado sabes que tus competidoras, cuando vas a competir con extranjeras, con europeas, con yanquis, ellas sí viven del boxeo y están 24/7 para eso. Hay como un equilibrio ahí. Necesito el dinero que no me está llegando por el boxeo, entonces necesito un empleo, pero si tuviera un empleo no me puedo dedicar full time al boxeo. Sí. ¿Cuál es el balance de esto? Mira, el balance en realidad, ahora lo que estamos haciendo es un poco malabares. Estamos haciendo un poco malabares. Es complicado, es difícil, pero no es imposible. Nosotros creemos que no es imposible. Y por lo general, el uruguayo tiene como la idea de que no podemos vivir de deporte. Es difícil, sí, es muy difícil, pero no es imposible. No es imposible y vamos a demostrar que no es imposible. Alexis trabaja en el gimnasio, o sea, tiene clases en el gimnasio desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, tiene clases, o sea, está todo el día en el gimnasio. Y él de madrugada trabaja en el taxi. Él está trabajando de tachero, trabaja desde las 10 de la noche hasta las 2 de la tarde al otro día. O sea, está invirtiendo un montón de horas trabajando. Ahora también hoy por hoy la Comisión de Boxeo Uruguaya, que es la CUBAP, me está brindando una especie de sueldo por mes, entonces yo con eso estoy pudiendo solventar los gastos de gastos comunes. El día a día, el ómnibus, las cosas necesarias básicas para la higiene, cosas así. Cosas para sobrevivir. Claro. Entonces, Alexis está invirtiendo, o sea, está apostando a que nosotros realmente podamos vivir de esto. Entonces lo que estamos invirtiendo haciendo es sacrificando. Sí. Para poder recoger los frutos más adelante. Sí, o sea, hoy por hoy el que sostiene la casa es él. O sea, el que paga el alquiler, el que compra la comida del día a día es él. Entonces, yo con la plata que me ingresa a mí de CUBAP es una ayuda y bueno, también hago algunas cosas que otras, pero el que está hoy manteniendo la familia, o sea, es él. Bien. Entonces, lo que él siempre dice es, él está invirtiendo para después ganar. Porque la idea también es esa. Obviamente que nosotros lo hacemos por amor y por pasión, pero también necesitamos vivir. Por supuesto. Entonces, si no, no hay manera. Y vamos a contarle al televidente que quizá no lo sepa, que tenés una beca actoral que te surgió casi que de casualidad cuando te llega una invitación para participar en la serie Argentina Barra Brava, que acá se puede ver por Amazon Prime. Tenemos un tráiler por ahí de la serie. Yo la vi, la devoré, está buenísima. Actúa Gastón Pauls. Está Martín Quiroga, ¿no? Ahí lo vemos a Gastón Pauls. En una actuación reveladora, la del cantante de Plena Martín Quiroga. Vos te llamaron para grabar la segunda temporada, que todavía no está subida a Prime. Y contame cómo fue, porque me imagino te habrá sorprendido el llamado. Fue una locura, también fue una apuesta, porque ¿qué pasa? Nosotros, como te digo, vivimos para el deporte, entonces cuando se presentó la oportunidad, yo en ese momento estaba trabajando en Soy Fan, que es una empresa de cuadros. Entonces, cuando me llamaron, claro, lo que pasaba era que los horarios de las grabaciones eran muy cambiantes, no era todos los días lo mismo y no era todos los días. Inclusive la primera vez que me escribieron eran 12 capítulos, o sea, 12 veces tenías que ir a grabar. Entonces, cuando me dijeron, era como, bueno, bastante accesible que en el trabajo durante 12 días... Siendo flexibles, claro, dijeron, era flexible y me dijeron, bueno, sí, dale, apoyamos en esto, es tremenda oportunidad, hacelo. Después resulta que, bueno... sí, pero no, está complicado porque justo estábamos en una etapa de tipo zafra, que estábamos un montón de trabajo, entonces el jefe obviamente le cuidaba a su empresa y me dijo, mirá, esto está difícil, está complicado, porque en realidad, yo te necesito acá, porque tampoco es que era una mega empresa, éramos 4 empleados y entre los 4 hacíamos un montón de cosas. Entonces, hablamos con Alexis y bueno, la única manera de hacer esto era renunciar. Y también para nosotros era renunciar a un trabajo bueno que teníamos, inclusive los de mi trabajo eran también sponsors de nosotros, entonces era como que, bueno, un dilema. Hay que ver a qué vamos a apostar. Y yo decía, o sea, hablábamos de que, bueno, esto era una oportunidad también para mostrarnos desde otro lugar y también para hacernos más visibles desde otro lugar, que no tenía nada que ver con el deporte, o sea, que no tenía nada que ver con el boxeo. Y ahí optaste por renunciar y grabar para la serie. En realidad la de renunciar estaba como ahí. Después me volvieron a escribir para 22 capítulos. O sea, en vez de capítulos no, se dicen rodajes. Escenas. Para 22 escenas. Entonces era mucho más escenas
y era mucho más plata también. Entonces hicimos como un balance, bueno, esto nos sirve. Y te la jugaste. ¿Por qué nos sirve? Por esto, por esto y por esto. Y hablame del papel. Hablame, ¿cómo se llama tu personaje? Talía. Talía. Sí. Que es una boxeadora. El productor no me quiso cambiar el Dijo, nombre. está perfecto, Sí, dejala sí. así como está. Y hacés de una barra brava del equipo. Sí, soy una de las barras de una de las bandas que tiene el equipo. O sea, sí, quilombera, estoy ahí para meter bardo, meter pecho y pelear y todas esas cosas. Inclusive creo que soy una de las únicas mujeres de las barras. Mira, O sea, y hay quiero mujeres- preguntarte algo, porque lo veíamos en el tráiler y yo vi la primera temporada. La droga está muy presente en la, Sí. Sí. en la serie. Está muy presente. Muestran cómo consumen, cómo venden, cómo trafican. Sí. ¿Eso te generó algún tipo de molestia e incomodidad? No, en realidad, obviamente que te da como una sensación de qué momento, ¿no? Pero no, en realidad. Hoy estás fuerte de cabeza. Sí, ya no. O sea, antes, por ejemplo, al principio, cuando había dejado de consumir, yo me había mudado y era difícil estar en el barrio porque el olor. O ir al almacén y saber que en ese almacén vendían o cosas así. Entonces, ese tipo de cosas a veces mentalmente, si no estaba fuerte, eran, viste, como dice, che, es el diablo que te está llamando. Entonces, al principio me costaba un montón. Y después en realidad me di cuenta que, bueno, que para enfrentar también esas cosas, huir del problema tampoco era la solución. Hay que enfrentarlo. Y me tuve que enfrentar, sí, tuve que estar ahí y bueno, que sea lo que yo quería en ese momento, que era, bueno, obviamente, seguir limpia. Ignorar todo eso. Sí, así que bueno, está. ¿Y te gustó la actuar? serie, sí. O sea, ¿Te gustó la experiencia? Sí, súper loco. Aparte, súper difícil también, porque parece re fácil así. Pero entrar en un personaje y ponerte en ese papel de. Aparte que también. Realmente es un papel que no soy. O sea, realmente era difícil. Lo de pelear me sale natural. Pero lo de hacerme la mala y poner cara de Pendenciera. mala, eso era difícil. O sea, me costó un poquito, ¿viste? Porque no es lo que soy en realidad. Realmente es todo lo contrario. Yo Bien. soy un pan de Dios. ¿Y hoy estás buscando empleo, estás buscando laburo o estás en una etapa de búsqueda de poder vivir del boxeo? Mira, en realidad estamos en una etapa de apostar a vivir del boxeo. Bien. Mira, hoy por hoy yo no estoy trabajando y estoy dedicándome 100% a lo que es el entrenamiento. Inclusive Bien. ahora agregamos un entrenamiento más, estamos entrenando 3 veces al día. Estamos, la cabeza nosotros lo que tenemos es, vamos a las grandes ligas. Pero sabés que queremos cuando menos. tengas una pelea vas a ir con muchas más posibilidades, con muchas más chances, más preparado. Inclusive se vienen cosas importantes, o sea, ahora nuestra próxima pelea va a ser por título, todavía no tenemos definido cuál es el título, pero sí sabemos que va a ser por otro título más, así que nada, eso también es una gran oportunidad y es otra chance de cada vez estar más cerca de la número 1, ¿no? De la campeona de mi categoría, que en este caso es Gabriela Fundora, y resulta que yo después de esta pelea que tenga voy a viajar a Estados Unidos, a la casa de Fundora, a entrenar con los campeones. Entonces también esas cosas son oportunidades que son únicas y que sabemos que en realidad no las dan porque nos las hemos ganado, ¿no? O Sí, sea, sí. con hechos. O sea, Sí, no sí. solamente, porque no es solamente ir y pelear. Obviamente que sí, es importante ir, pelear y ganar, pero sino todo el trabajo que está atrás, toda la cosa que nosotros hacemos por fuera del boxeo, que es este tipo de cosas, hacer notas, hacer entrevistas, visualizarnos, esas cosas también son cosas que son parte de, y también atraen a otras mujeres, a otra gente. que Sí, capaz sos que no tiene- inspiradora de otras Claro. mujeres. Vamos a una pausa y venimos a cerrar esta preciosa charla con Talía Piñeiro. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Seguimos charlando con Talía Piñeiro en la noche de Seré Curioso. Talía, ¿cómo es tu rutina de trabajo? ¿Cómo es una semana tuya? Mira, ahora nosotros cambiamos un poquito lo que es la rutina. Mira, yo me levanto a las 6:30 de la mañana, desayuno
y me voy al gimnasio. Llego más... Un desayuno sano más, Sí. Por lo general el desayuno bastante livianito para no sentirme pesada en el entrenamiento. Entonces me desayuno un café sin azúcar, con algunas tostadas o algunas galletas de arroz o algo así, alguna mermelada, inclusive algo dulcecito. A las 8:30 es la clase de boxeo y yo a las 8 llego al gimnasio, hago la movilidad, la zona media, toda la parte preventiva. A las 8:30 ya estoy pronta para cuando llega el profe ya ponernos a entrenar. A veces entrenamos hasta las 10, 10:30, depende de la rutina que tengamos ese día. Después me quedo en el gimnasio, descanso un ratito, como algo ahí entre medio, o sea, algo livianito también, algún refuerzo, alguna cosita. Después, por lo general, ahora a las 12, 2:30 estoy haciendo la parte física, que también es 1 hora más o menos. Después de hacer el físico me doy un baño, me acuesto en el gimnasio, o sea, tenemos, Alexis duerme siesta ahí en el gimnasio después de hacer en el taxi, como trabaja toda la noche. Tenemos en el vestuario de mujeres, tenemos un colchón que lo tiramos ahí en el piso y nos acostamos a dormir siesta ahí. Entonces me acuesto una siesta y después a las 5 entreno otra vez. Bien. Decía que el boxeo te salvó. El amor también te salvó, ¿no es cierto? Sí, 100%. Con Alexis en realidad nuestra historia comenzó después, con el tiempo. O sea, entrenábamos un montón. Nosotros cuando arrancamos a entrenar estábamos en pandemia. Yo hace poquito subí un video que él estaba manifestando de alguna manera. Nosotros entrenábamos en la plaza de la Coca-Cola y a las 9 de la noche me acuerdo que apagaban las luces. Estábamos en pandemia, entonces no podíamos entrenar dentro del gimnasio y entrenábamos en una plaza. Y cuando apagaban las luces, él ponía celulares con linternas y grababa videos, ¿viste? De lo que estábamos haciendo. Y él dice, anda acostumbrándote a las luces y anda acostumbrándote a esto porque se te vienen cosas grandes. Y yo, no, pará, no sé qué. Y bueno, unos años después, un montón de notas, entrevistas de la tele, pelear para la tele, esas cosas, o sea... Y sé que te gustaría tener en algún momento un gimnasio propio para ayudar a chicos con historias parecidas a la tuya. Sí, quiero devolverle al deporte lo que el deporte hizo por mí. Y creo que a mí me salvó la vida y me gustaría poder aportar a la sociedad lo mismo que el deporte hizo por mí. O sea, ayudar a otros chicos, pero no solamente porque... Ni siquiera pensando en que sean boxeadores profesionales. Obviamente que me encantaría, pero sino que tengan otros recursos. Sana. Sí, que tengan otro recurso de decir, vos, hagan deporte, lo que quieran, pero hagan deporte. Que tengan un psicólogo, una nutricionista, gente que los apoye, que los pueda dar un seguimiento, que puedan ir al gimnasio, desayunar, entrenar y después poder almorzar. Esas cosas que creo que, bueno, que no hay mucho acá, me parece que es una gran apuesta. ¿Sos feliz? Soy feliz, sí. A veces me pasa que me cuestiono si estoy en el lugar correcto y después en realidad cuando miro todo lo que pasé, todo por los lugares por los que pasé, sí, soy feliz, tengo amor, tengo mi familia, hago el deporte que me gusta, tengo salud, tengo vitalidad, así que inclusive siento que no tengo techo en lo que estoy haciendo, no solamente por la parte deportiva, sino por todo ese otro lado social y moral que trato de brindar, ¿no? Entonces, sí, soy feliz. Gracias, Thalía. Gracias a ti por la invitación, un placer. Señores, gracias por estar del otro lado, por prestarle atención a esta charla. Si agarraron este programa empezado o cualquier otro, se suscriben en Trimax Live, el canal de YouTube de Trimax Live. Ahí están todos los contenidos de Seré Curioso desde el comienzo para acá. De mi parte los invito a que nos acompañen la semana que viene en la pantalla de BTV. Chau, chau. Días como hoy es imposible empezar a olvidarte. Puede que estemos bien, pero